Bien. En la experiencia, sabemos que esto nos tomó desprevenido, esta pandemia mundial, pero usted sabe que cuando ha habido brote en cualquier país, se toman las medidas necesarias para corregirlo, para que no se convierta en lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuáles aspectos de los protocolos veterinarios se pueden utilizar que puedan dar resultados en el humano? Por ejemplo, usted sabe que se utiliza mucho 5 o 8 kilómetros a la redonda, nadie puede entrar, salir, los arcos de desinfección. ¿Cuáles algunos caracteres o protocolos que se han usado con mucho éxito en muchos brotes de enfermedades en veterinarias pueden utilizarse en humanos a los fines de que puedan dar resultados? Porque todo es un asunto de que todo el mundo estamos en una escuela inscribido y estamos dando ideas. A ver. Viera que, aunque usted no lo crea, los protocolos son muy parecidos. O sea, si yo tengo un animal enfermo con una enfermedad infectocontagiosa o contagiosa, etcétera, lo primero que hago yo es aislarlo. Si yo noto eso, yo propongo que los animales estén distanciados, separados, etcétera, etcétera. Sí. El aislamiento. Viera que nosotros nos manejamos exactamente bajo los mismos conceptos. Y esa es la razón por la que las aves las ponedoras y los pollos de carne se infectan tanto por el hacinamiento. Ahí es donde está el secreto. Y le voy a contar algo. Nosotros tenemos una enfermedad que no existe, nosotros no tenemos una enfermedad que existe en el resto de Centroamérica. Le voy a contar nuestra experiencia, ¿no? Y esta es una enfermedad que entonces nosotros evitamos, lógicamente, que a través de las fronteras las aves de los países hermanos pasen a donde nosotros. Esto es muy difícil porque traen muchos gallos para jugar en Costa Rica, aunque esta actividad es ilegal en Costa Rica. Pero entonces, entre las cosas que tuvimos que hacer nosotros, aparte de todo el control sanitario, muchas veces no podemos pararlo, ha sido las cuestiones, los centros centinelas se llaman. ¿Qué es esto de los centinelas? Nosotros tenemos un problema todos los años, que es una cosa maravillosa que nos da mucho dinero porque llega mucha gente a verlo, pero es un problema a la vez desde el punto de vista sanitario. Y son las aves migratorias. Nosotros tenemos aves migratorias que pasan parando en todos los barrios de todo Centroamérica y luego llegan a Costa Rica, y eventualmente alguna de ellas puede traer alguno de estos problemas porque ellas también propician la llegada de estas enfermedades. Entonces... espérese, doctor. No, ese problema de las... siga ahí mismo. Sí, esas aves que cruzan de Canadá a Estados Unidos y deponen en Estados Unidos, infectan granjas y todo. Eso pasa en Costa Rica. Igual. Entonces resulta que este sistema centinela nosotros se usa también en humanos. Y le voy a contar algo. En Costa Rica se usa esto con las enfermedades respiratorias. Toda la vida ha existido, no ahora por el coronavirus, siempre ha existido. Una de las medidas más importantes que tiene el Ministerio de Salud es tener centinelas para ir viendo, ir monitoreando cómo es el componente de las enfermedades respiratorias en Costa Rica. Y vea usted lo que es. Costa Rica es puente para el transporte de mercaderías de entre todo Centroamérica. O sea, vienen de Centroamérica arriba, y pasan a Panamá, y de Panamá circulan arriba. Y se han detectado, gracias a estos centinelas, 24 transportistas con el coronavirus. Óigame bien, 24 transportistas en cuestión de días con el coronavirus, que lo estaban distribuyendo ellos por la libre. Gracias a estos controles centinelas se les practica la prueba. Entonces, ¿qué se determinó ahora? Muy bien, ¿usted viene con carga para Costa Rica? Sí. Entonces usted se hace la prueba en frontera. ¿Ok? No, yo voy para Panamá. ¿Ok? Entonces ustedes van a formar un convoy y el convoy lo lleva a la policía de la frontera con Nicaragua a la frontera con Panamá y de Panamá con Nicaragua. Ustedes no se bajan, ustedes no hacen nada, pasan directo. Esto se hizo gracias a ese sistema de centinelas que tenemos nosotros con las aves migratorias. Y entonces, vean ustedes cómo esto funciona para las dos áreas. O sea,
la epidemiología es una ciencia general, no es una ciencia veterinaria o una ciencia, ¿cómo se llama? De humanos, exactamente, es general. Doctor. Las aves migratorias, doctor, ¿son muchas variedades o son bien conocidas? No, son bien conocidas. Viera que son las son mismas. Muchas, ¿eh? Sí, son muchas. Son esas que viajan del invierno a Sudamérica y se paran a abastecerse en nuestro país, en Centroamérica y en el Caribe. Exactamente, así funciona esto. Pero y además de los huevos también pueden dejar enfermedades. Sí, señor. Pero estamos hablando de avesitas, por ejemplo, como el querebebé, que es temporal. No, este está hablando de los patos de Florida. Los patos de Florida que llegan aquí. Este está hablando de los patos de Florida. Hay una gran cantidad de aves migratorias y ha sido maravilloso porque hay mucha gente que le gusta la observación de aves que viene a Costa Rica o a nuestros países en Centroamérica a observarlo. Es una gran fuente de entrada de turismo dedicado solo a eso. Y bendiciones para ellos. Seguro. Doctor, en la parte del coronavirus, vimos que en el 11 de mayo en su país había una mortalidad de 7 y con una morbilidad o infectado menos de 1000. ¿Hay alguna, aparte de los centinelas que usted dice, hay alguna otra cosa que está haciendo Costa Rica que no lo estamos haciendo nosotros y que pudiera haber, que todavía hay tiempo de hacerlo? ¿Cuáles son esas características por las cuales ustedes están así tan bajos? Yo siento que la única diferencia fue cómo se manejó esto al principio, no ahora. Okay. Nosotros no tenemos el manejo se hizo trabajando sobre, de todos los casos, a mí me llamó mucho la atención este dato. De todos los casos que habían en Costa Rica, solo 30 no se sabían el origen. Entonces no hay transmisión comunitaria. Bien, doctor. Totalmente localizados quién, de dónde vino y cómo se maneja. Luego otra cuestión, perdón, que para aclararlo, que se ha manejado diferente por lo que fuera, es que la definición de caso para nosotros fue diferente. Nosotros desde que usted tiene un resfriado, ya se maneja como caso sospechoso. Y entonces esto, nosotros tenemos un sistema que comenzó en el año 1990, en donde en cada barrio tenemos una unidad médica del Estado, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y entonces esta unidad médica se encarga de velar por la cuadra, por el área. Es un médico de familia y está al tanto de todo lo que pasa en esa zona. Bien. Y esto ha hecho que se controlen mucho los casos. De hecho, nosotros teníamos hasta ayer 843 enfermos. Y solamente hay de esos 843 hoy o ayer habían 18 hospitalizados. ¿Y muertos cuánto? Y solamente 5 en cuidados intensivos. Inmediatamente que ellos dicen esto, las autoridades del Ministerio de Salud, que solamente el 10% de todos los enfermos han tenido necesidad de hospitalizarse. Y solamente el 18% de ese porcentaje, solo el 18% ha estado... Del 10. Sí. Entonces esto ha permitido un manejo de la enfermedad un poco diferente. Sí, pero doctor, tuve una confusión de captación de información. En un momento que estábamos hablando de las aves migratorias y de una palabra centinela que usted habló, dijo que había una cantidad ya contadas, no de vectores, sino de transportadores del coronavirus. Ahí me perdí. Cuando usted habló de eso, sepáreme los 3 términos. ¿Y qué pasó? Me dice, ya en Centroamérica determinaron que una cantidad no de vectores, sino de transporte del coronavirus, cuando estábamos hablando de centinelas.
diferencieme entre la parte veterinaria y la parte humana. Ok. El manejo de los centinelas ha sido fundamental en el manejo de todas las epidemias que existen. Tanto de humanos como de animales. Bien. Sí. Ok. Nosotros usamos el centinela para detectar la entrada, en el caso, por ejemplo, de las aves migratorias. De las aves migratorias, y también tenemos centinelas en la frontera norte porque nosotros no tenemos cólera porcino y Nicaragua sí lo tiene. Entonces tenemos una gran cantidad de fincas centinelas, las cuales son revisadas continuamente para detectar la entrada de esa enfermedad y pararla en frontera, ¿verdad? O sea, esos dos sistemas utilizamos centinelas. En el caso pero eso es empírico, doctor, porque la frontera no tiene paredes, el cerdo cruza o la gallina cruza, ahí no hay un guardia que lo pueda parar, al humano no, sí. Pero entonces los cerdos cruzan, pero llegan a una finca, a una casa. Ya. Las gallinas no están por la libre, llegan a una casa. Y entonces nosotros lo que hacemos es que cada cierto lugar tenemos esas fincas de control que son elegidas al azar, no son, esto es estadístico, o sea, es manejado con otros criterios, y entonces ahí es donde se hace el control de estas enfermedades. Esto es en el caso eso es lo mismo que pasa, doctor. Cuando usted fumiga su casa contra cualquier cosa, mosquito, vamos a poner contra el Zika, tiene que fumigar al vecino. Ahí es donde estamos. Entonces, ¿cómo usted hace en Costa Rica una cosa y en Nicaragua no? No, sí, no. Nosotros también vacunamos los cerdos, ayudamos a la vacunación de los cerdos, en el caso de los cerdos, del lado nicaragüense, del lado fronterizo. Bueno. Se queda todo el mundo ahí. Sí, porque usted no puede tener una discoteca al lado si quiere dormir tranquilo. Por eso existe el tapón de Darién. El tapón de Darién fue una medida muy dramática y muy trágica para Panamá, en donde usted puede llevar animales al tapón de Darién, pero no puede sacar animales del tapón de Darién para allá, para cuidar la aftosa. ¿Y qué hay en Darién? Que hay una frontera real, a pesar de que no hay un muro. Y es la continuación de donde Centroamérica se convierte en Suramérica. Es el Darién. Eso es. ¿Qué pasa ahí? Yo he trabajado ahí y ahí lo único que hay es selva. ¿Y la selva es el filtro? En la selva es el filtro. Ahí, si no lo mata un animal, lo matan los mosquitos. No hay carretera, no hay nada. ¿Y la carretera internacional no atraviesa el Darién? No, señor. Yo para llegar allí, digámoslos, a los últimos pueblos, a ir a trabajar en lo mío, en nuestros países se maneja la comercialización de ganado de una forma diferente que como se maneja aquí. Nosotros tenemos un sistema usualmente que se conoce que es diferente el concepto de lo que aquí se conoce con ese nombre, que es la subasta de ganado, en donde hay lugares privados en donde dos veces a la semana, los productores de la zona llevan el ganado a subastarlo. A subastarlo ahí. Y entonces la Panamericana es por costera, no pasa por el Darién. No existe Panamericana. Pero el Che Guevara se fue de Chile a México. En bote. Él pasó de Colombia a Panamá en bote. Yo pensé que había atravesado el Darién. Míralo ahí. Mire los últimos carros que trataron de cruzar por ahí donde están, doctor. Sí, trataron de cruzar el Darién en Land Rover. Sí, mire dónde quedaron ahí. De hecho, yo cuando voy a trabajar esa zona, propiciado por la subasta de ganado, ellos me pagan a mí para que yo vaya allá, para que dé los servicios, para que llegue mejor ganado a la subasta. Entonces, a mí me llevan en bote. Allá. Doctor, ¿qué cantidad de kilómetros tiene el Darién? Deben de por lo menos 400 o 500 kilómetros. ¿Cuadrado o atravesarlo? Atravesarlo. ¿Atravesarlo? Sí, pero es tan grande casi como un país, más grande que... El Darién es más grande que Belice, ¿verdad? Sí. Sí. Es de verdad. De Villa Altagracia da Jabón.
Señor Bolaños, hay una pregunta del señor Fernando Núñez, productor ganadero, que pregunta si la responsabilidad de sanear animales en una finca es algo que debe gestionar el gobierno o debe ser una gestión consensuada entre los que tienen fincas ganaderas colindantes. Es por un asunto de que si un ganado no está vacunado puede enfermar el ganado sano que está del otro lado del alambre de púa. Esa pregunta y esa situación la tenemos permanentemente en todos los países. Esto debe ser una cuestión de sentido común. O sea, el sentido común lamentablemente no es el más común de los sentidos, alguien dijo por ahí. Y lamentablemente se da de que usted hace todo el esfuerzo, usted sanea su finca y el vecino no la sanea. Acaba de decirlo don Julito, exactamente ese asunto. De allí que yo soy del criterio que en esos casos, cuando realmente se sospecha de que el finquero de la par es el problema, entonces, en el caso mío yo lo he hecho. Yo voy donde el finquero y propicio de una manera cortés para que él limpie o sanee su finca. E inclusive el Estado debería, en la medida de las posibilidades, de costear ese proceso con tal de extender más el asunto. ¿Y qué trabajo usted hizo en el Darién? Que dije, yo tuve un tiempo ahí. Educando, vamos a hacer, sacando mejor calidad de carne. ¿Y dónde se produce? ¿En el lado de Panamá o en el lado de Colombia? No. Nosotros no podemos traer absolutamente nada del lado colombiano por la aftosa. Doctor, ¿qué pasó con el famoso, ¿cómo se llama? Que no era brucelosis y tuberculosa, aftosa. ¿Qué pasó con la aftosa? Bien. ¿Eso desapareció o sigue siendo una barrera? Sigue siendo una barrera inmensa. ¿Y qué es la fiebre aftosa? La fiebre aftosa es, usted ha visto, usted es médico, ¿verdad? Era. Bueno, la estomatitis. ¿La conoce, la estomatitis? Sí. Bueno, una estomatitis complicada, muy serio. Eso es como ¿cómo se llama? El coronavirus, que es una bronquitis complicada, una neumonía complicada. Y entonces el problema que tenemos nosotros. Pero ¿y por qué se tomaron tantas medidas? Mire, aquí se puso que ni siquiera embutidos de Uruguay y de Argentina se podían traer. Por un asunto muy sencillo. Se ponen varias medidas por dos conceptos. Una es el concepto de cuánto le cuesta a un país la entrada de una enfermedad exótica. Ahora bien, porque no hay nada preparado para enfrentar a esa enfermedad exótica. Porque no hay nada para la aftosa. No existe nada para la aftosa, exceptuando... Todavía no existe nada. No, exceptuando la vacuna. Y resulta que la vacunación, ella tiene diferentes cepas y cada cepa necesita una vacuna diferente. Y entonces esto complica la existencia del país que la tiene. Entonces, ¿Y por qué Wilson y el doctor Contreras dicen que hay un tipo de reses que se pueden llevar de Brasil a México o aquí sin problema? Muy fácil, porque hay lugares que están libres de aftosa. ¿Allá? Sí, señor, y en todos los países. Y entonces, nosotros perfectamente podemos traer material genético de esos lugares sin ningún problema, porque según los análisis de riesgo hace que sea poco probable la llegada de esa enfermedad traído de esos lugares. De hecho, muchas razas de Brasil fueron llevadas a los Estados Unidos durante los tiempos más duros de la aftosa y fueron cuarentenados muchísimos años. Y de ahí se salió o sacaron el material genético que se distribuyó al resto de los países americanos libres ya de la amenaza de la aftosa. Porque el GIL es tan bueno que vale la pena eso. Vea, yo siento que cada raza tiene
un encanto. Tiene un encanto. Tiene un encanto. Y entonces hay que sopesar el manejo de esas razas, y para nuestros países el GIR puede ser una opción interesante. Doctor, mucha gente se pregunta que en Brasil hay muchas zonas libres de fiebre aftosa, pero Sí, con vacunación. Y algunos ganadores dicen, pero lo puedo traer, aunque esté con vacunación. Te dicen no. No. Nosotros vamos a ver, nuestros protocolos dicen que no. Ok, si a usted lo llaman en consulta del Ministerio de Agricultura y te dicen, doctor Bolaños, el país está pensando en GIL, ¿qué recomendación usted le da? Oficial y escrita, para que digan dentro de 10 años, ese problema lo trajo una recomendación del doctor Bolaños en el 2000. Yo soy del criterio que el GIR podría eventualmente ser un buen material genético para mezclar con los materiales genéticos que ya tenemos en República Dominicana. Porque no tenemos otra opción para otros materiales genéticos. Sí, sí tenemos más opciones. Entonces, ¿para qué inventar? Sí tenemos más opciones. De hecho, nosotros manejamos estudios con otras opciones que son más vacilonas. Porque si tenemos una mezcla del 3/4 con el Holstein o el otro, el Pardo Suiza, el que sé yo qué, todas esas cosas que ustedes inventan. Entonces, el GIL es una panacea. El GIR ayuda en ciertos elementos donde el Bos taurus, o sea, el europeo, no nos ayuda. Y entonces por eso es que muchas veces usar las razas cebuinas nos ayudan, ciertas razas cebuinas nos ayudan a contrarrestar. Bien, doctor Bolaños. Bien, estamos en una crisis que puede afectar la alimentación. Más o menos en la evaluación, no profunda, sino una visión nacional de nuestra producción ganadera de carne de res. ¿Usted prevé que en un año la República Dominicana, aún con la crisis que perdure, digamos, hasta diciembre, porque eso no desaparece un día, eso es escalonado que va desapareciendo, ¿usted prevé que nosotros vamos a tener algún problema de autoabastecimiento? Con las políticas actuales del Estado Dominicano, yo no preveo eso. A un año plazo yo no preveo. ¿No necesitan los productores una ayudita mayor? Por lo menos el pequeño productor. Todo el mundo necesita una ayudita. Todo el mundo, hasta los grandes. Hasta los grandes. Siempre se necesita una ayudita. Doctor, el programa puede ser en créditos blandos, una ayudita que puede ser en asistencia técnica, una ayudita que puede ser en materiales genéticos. Siempre se necesita una ayudita. Doctor, el programa de mejoramiento genético en los machos aquí, me dicen que eso es gratis. Dice Lidio Martínez que eso es gratis. Sí, señor. Ok. Y nosotros, que dice el presidente del colegio, Cifredo, dice que son más de 40 especies la migratoria, hace rato que escribió, y que son 3 rutas, Pacífico, Atlántico y el Caribe. Nosotros estamos en las 2, Atlántico y Caribe. Que la presencia del profesional de la veterinaria en el campo siempre ha sido muy discutido, pero ahora se hace más patente o ese no es un problema. El veterinario sigue haciendo su trabajo. No, yo siento que ustedes tienen una gran capacidad de profesionales en general. Es sorprendente ver la magnitud de calidad de la gente aquí que hace grandes esfuerzos por llevar a cabo una transformación del agro, en todo sentido, en la parte pecuaria como en la parte agrícola. Y siempre seguirán existiendo. Pero el distanciamiento a un veterinario no es nada del otro mundo. Un veterinario puede ejercer su profesión con un distanciamiento normal, ¿verdad? Exactamente. Y el agrónomo, o debe de cuidarse más que lo de costumbre. Eso no. En realidad nosotros no. Yo tengo que cuidarme de una patada del toro, no del coronavirus. No. Sí, es así. Doctor, cuando habló de facilidades de crédito, créditos blandos, ¿por qué en esta crisis afecta una producción de carne si toda la que se produce se va a vender? En realidad siempre va a afectar. Yo siempre he creído lo siguiente, con compañeros de panelistas. Yo siempre he creído lo siguiente. República Dominicana son 3 repúblicas dominicanas. Inclusive yo meto una 4ª.
voy a decir. ¿Cuáles son? Son República Dominicana de usted y yo, República Dominicana de los turistas, 6 millones de turistas que vienen. Que no vienen ahora. Que no vienen ahora. República Dominicana del mercado de Haití. Son 3. ¿El cuarto? La República Dominicana de las islas del Caribe. Ah, y esa es importante. Mucho, mucho. Doctor, y esa incógnita, siga, esa incógnita que yo no he podido descifrar. Yo tengo un amigo que cría ganado de pastura, él no lo tiene tabulado, y él sacrifica animales de calidad y los vende a Centroamérica. No mucho, pero tiene un mercado. Sin embargo, eso es carne. Sin embargo, veo que aquí solamente se produce un 60, un 65% de la leche y el otro 40% hay que traerlo. ¿Qué sucedería si las dos cosas paran? Es decir, si mi amigo no puede exportar un poquito y si no hay divisa para traer la leche de afuera, con el mercado local tendremos carne y leche sin mucho problema o con algún problema. Allí es donde tenemos que trabajar un poquito más, porque yo siento que las crisis son las que producen los cambios. Y si eso sucediese, entonces nosotros lamentablemente no a corto plazo, sí produciría un cambio muchísimo más rápido en cuanto a la ganadería de este país. La ganadería, las presiones de la ganadería se deben a varias razones. Una es a la presión de la demanda del ganado o la leche, y luego también a lo que le pagan al productor por esa carne o por esa leche. Y entonces, una vez que logremos un equilibrio, nuestros ganaderos van a ver esto como un negocio y podemos lograr. Una vez estaba yo en San Juan y en la finca donde yo estaba me llamó la atención porque eran unos muchachos que habían venido, habían estado en España trabajando, ganando, si no me equivoco, me contaron como 2.000 euros por mes, etcétera, etcétera, y se habían vuelto porque no vieron futuro allá en España. El caso es que les hice yo los números de cuánto ellos ganaban en su finca, con los datos que ellos mismos me entregaron, no inventé yo absolutamente nada. Y les decía yo, vea usted la diferencia. Lógicamente hay que tener la tierra, ¿no? Eso estamos claros, no podemos brincarnos esa parte que es muy importante. Los muchachos ganaban más produciendo la lechita en San Juan que estando en España. Y para nosotros eso es imposible. O sea, como que voy a ganarme más de 2.000 euros yo produciendo leche, voy a ganar más de 100.000 pesos. Bueno, ahora es un poquito más, ¿verdad? Por el cambio del dólar. Pero la situación es muy sencilla. Bueno, y estaban en una hamaca con el calorcito, oyendo merengue, ¿me entiende? En el impasse ahí, tranquilos, en su ambiente. Pero es un valor agregado importante que no tienen allá. Eso es. La gente. Pero yo le tengo un cuento, doctor, pero no se me ponga bravo. Usted comenzó el programa haciéndole un reconocimiento a los profesionales dominicanos de la veterinaria y diciendo que realmente aquí tenemos una capacidad y una cantidad de veterinarios, y alguien que lo ha visto usted 2 o 3 veces y me dice, ¿y cuál es la razón por la que un hombre de esa capacidad deja su país y viene a ayudarnos? Y yo le dije de chiste, digo, mira, yo no he hablado con el doctor Bolaños, pero generalmente la razón de la que hombres de esa capacidad vienen aquí es porque se casan con dominicanas, generalmente, que no es el caso de él, pero eso es lo que más jala. Pregunta, la función es, número 1, producir más eficientemente, trazabilidad y calidad del producto terminado, con la misma cantidad de tierra y con la misma cantidad de ganado y con la misma calidad de ganado. Usted puede asesorar los productores para que obtengan mayores beneficios, mayores rendimientos, mayor calidad de la leche y la carne, y a su vez que yo reciba el producto a un mejor precio. Yo colaboro con un equipo.
primero que todo, cuando hablamos de asesorar, a mí me suena como que yo soy un tipo muy... No, yo estoy dentro de un equipo. Y sí se logra. Póngale la firma de que si un productor quiere hacer el cambio, él lo logra. La situación es que yo no puedo, o nadie puede obligar a nadie. Esto es un asunto de conciencia. Lo que nosotros andamos, yo aprendí durante muchos años impartiendo clases, cuando muchos años después me encontraba con algún estudiante y me decía, mira que usted en algún momento dijo tal cosa y a mí me pareció eso. Y yo ni me acuerdo de lo que yo dije en ese momento. Sin embargo, esa persona fue un oído receptivo en ese momento. Esto es lo que tratamos de hacer aquí. Bien. Buscar oídos receptivos, que ellos hagan el cambio, que ellos emanen ese cambio al resto de su comunidad, para que el resto de la comunidad produzca el cambio. Bien. En estos días de coronavirus, yo sigo produciendo pequeñas habladitas de 3 minutos y lo tiro a las redes sociales sobre cosas diferentes, temas diferentes. Hasta de las ballenas hablé un día de estos de Samaná que me llamó la atención y quería referirme a eso. El caso es que, ¿por qué yo lo hago? Porque yo no sé quién está al otro lado, quién me está escuchando. Yeah. Y puede ser que esa persona en ese momento necesitara esa palabra para producirse el cambio. Y yo lo hago. Yo no estoy buscando, para contarles algo a ustedes aquí, yo vine aquí a visitar República Dominicana porque yo tengo una hija aquí. Mi hija trabaja hace días, para no decir años, en República Dominicana. Entonces nosotros, mi esposa y yo vinimos a visitarla. Y aquí, a través de un contacto, nos conocimos con don Lidio Martínez. Y don Lidio le pareció mucho lo que yo hacía, le llamó mucho la atención. Y a mí me pareció un reto muy interesante. Yo soy pensionado, en Costa Rica yo soy jubilado, y me pareció un reto muy interesante tratar de dar a otro país, a otra gente, y resulta que estoy aquí por voluntad propia. Usted nació aquí, usted está aquí sentado porque usted está aquí. Yo no, yo escogí República Dominicana para llegar y estar aquí. ¿Cuánto tiempo? No sé. Bien, dos cosas que nos ayudan. Número uno, si Costa Rica de antes, que era el ejemplo de democracia, la Suiza de América, junto con Uruguay y Chile, después ha aparecido que tiene las mismas enfermedades políticas que nosotros. Hay presidentes acusados y hay todas esas cosas. Es decir, si Costa Rica es lo mismo cuando usted estaba activo que hoy que está retirado. Está fuera de la veterinaria la pregunta. Yo siento que el país está mejor. Ahora. Precisamente por eso mismo que usted acaba de decir. O sea, nosotros le perdimos el miedo a meter preso a un presidente. Nosotros le perdimos el miedo a meter preso a un diputado. Le perdimos el miedo a muchas cosas que antes le teníamos miedo. Y esto ha hecho que la gente crea un poquito más en el sistema. En el sistema. Bien. O sea, el sistema siempre va a ser imperfecto. Bien. Nosotros hemos cambiado lamentablemente con el asunto de la delincuencia. Nuestra delincuencia es muy equiparada con mucha gente, lamentablemente. Sí. ¿Usted ve la delincuencia y la corrupción como una pandemia? En el caso nuestro, en Costa Rica... No, en el caso de América. En el caso de América es pandémico, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo, lamentablemente. Bien. Doctor, la otra pregunta es la siguiente. Usted sabe que el ganadero no es el que tiene 5,000 cabezas de ganado en una llanura con suficiente hierba de pangola, que aquí decimos la pangola, o hierba de corte, una industria agroalimentaria que tenga que ver con ganadería. Esa es una cosa. Pero hay diferentes, como usted dice, diferentes estamentos de la crianza. Hay la unidad más pequeña, una familia de 3 o 4
y en el fondo, como dicen por ahí en algún sitio del sur, hay una o dos vacas que tienen nombre, son medio parientes ya de los dueños, le dan su leche, le dan un becerro al año. Ese ganadero que vive solamente de ese animal o de 2 o 3, o puede tener hasta 5 o 6, ese tiene una mecánica diferente totalmente. Eso es otra cosa, ¿eh? Sí, totalmente. Y hay que verlo y hay que entenderlo exactamente como eso. Imagínese usted, hágale los números. Es que estas son las cosas que la gente no le hace. Póngale acá a una persona tiene 5 vaquitas, 5. Sí, 5. 5 vaquitas. Muy bien. Póngale usted una producción de 3. Sí, porque tenía 1 o 2 y le parió 2 becerritas, ya tiene 5. Sí. Tiene una producción de 3, póngale 5 litros. Vamos a ponerle 5 litros, que no, es un poquito menos. Sí. Pero dámosle 5 litros. Son 20 litros al día. 20 litros al día. Ok. Multiplique eso por el valor por litro que pagan en nuestro país. 20 pesos. Ok. Entonces, 20 litros, ¿cuánto es lo que recibe? 2 por 2, 400 pesos. Muy bien. Eso es lo que el señor tiene para vivir. 400 pesos, 500 pesos diarios. Ahí está. Y vive de eso, ¿verdad? Ahí está. Ahí es donde usted tiene que, cuando usted llega a esa finca y usted le dice, mire, tiene que hacer este cambio, hacer el 8, y usted dice, y este hombre tiene que alimentar a esa familia con 400. Bien. Doctor, Wilson tiene unos precios que siempre nos asombra porque no han subido tanto. El arroz es mi principal sorpresa. Desde hace prácticamente 10 o 12 años, el arroz, el de menor calidad, si le dice calidad, no baja, no ha movido de 17, 18 pesos, y el de mejor calidad no pasa de 24 o 25. Esos son los precios que, después de darle las gracias al doctor Bolaños de nuevo y darle las gracias por todas esas cosas que nos aporta y desearle que se quede aquí, que fue su país por elección, ¿verdad? Que eso tiene importancia. Eso es como la familia. Usted tiene hermanos biológicos y hermanos por elección. Usted es un hermano por elección de este país. Gracias, doctor. Gracias. Wilson.